Muy buenas tardes tengan todas y todos en esta ocasión. Eh, Me da mucho gusto darle la bienvenida a nombre del Tecnológico de Monterrey en esta sesión sobre periodismo de investigación en México y el mundo que se proponen a partir del marco de los 45 años que está celebrando Proceso. Hace apenas unas semanas, Angela Merkel terminó su periodo en Alemania y su vasto legado incluía unas reflexiones sobre la prensa libre. Decía que los periodistas deben de poder confrontar a un gobierno y a todos los actores políticos con una perspectiva crítica. Señaló justamente en un discurso dedicado a la libertad de prensa. Pues bien, hoy tenemos a 3 periodistas que han dedicado buena parte de su vida a investigar al poder y a pedirle cuentas a todos los actores públicos sin importar su ámbito de acción. A continuación, presentaré a los participantes y a las moderadoras en el orden estrictamente de aparición que estarán acompañándonos en esta tarde. La mecánica será la siguiente. Cada uno de los ponentes tendrá un mensaje inicial y posteriormente se abrirá a un diálogo con las moderadoras. Al final, por supuesto, que habrá un espacio para las preguntas de todos aquellos que nos acompañan en esta tarde. Muy bien. Déjenme, les presento a Jorge Carrasco. Él es licenciado en periodismo por la UNAM, tiene un máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con El País. Ha cursado varios diplomados sobre seguridad nacional, así como también en procuración de justicia y periodismo judicial. Fue colaborador de la revista Proceso desde octubre del 2003, ingresó formalmente como reportero del semanario en 2005 y entre 2002 y 2003 escribió la columna de interés nacional en el periódico El Financiero, dedicada a asuntos de seguridad, y fue articulista del diario La Opinión de Los Ángeles, California. En el 98 al 2001 fue reportero en el diario Reforma. Entre 93 y 94 reporteó en el periódico El Economista. Como corresponsal de la agencia de noticias Notimex en Chile, cubrió el periodo de transición democrática en ese país en los años 1989 y 1991. De 1994 al 96 fue jefe de prensa del Centro de Información de la ONU en México. Desde febrero de 2020 es director de la revista Proceso. Durante 10 años fue profesor en la maestría en periodismo político de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Ha participado como ponente en el diplomado La Seguridad Nacional en México con la clase Los medios de comunicación en la seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana. Además, es coautor de los libros Alejandro Jodorowsky, Antología Pánica, Los Suspirantes, los precandidatos de carne y hueso, y El México Narco y los Generales. El segundo reportero que estará con nosotros es Mateo Turlier. Es reportero en la revista Proceso, donde ha participado en las investigaciones internacionales de Panama Papers, Bahamas Leaks, Paradise Papers, Pandora Papers, The Cartel Project y Pegasus Project. Ha participado también en la plataforma de filtración y colaboración periodística México Leaks. Claudia Ocaranza Abascal es periodista por el Tecnológico de Monterrey y maestra en periodismo de investigación. Ella será nuestra tercera ponente en esta tarde. En sus 11 años de carrera ha trabajado en Excelsior como reportera de finanzas y mercado bursátil, en CIMAC, en Fundación MEPI y Los Angeles Times, México. Durante 5 años trabajó como periodista de investigación en la organización Poder, donde fue coordinadora de periodismo. Actualmente es corresponsal en México de Univisión Investiga. Ha sido becaria de la Fundación Canorina y del International Center for Journalists. La doctora María Teresa Martínez Trujillo fungirá como nuestra primera moderadora. Ella es profesora e investigadora en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Es investigadora asociada en el Programa de Seguridad y Reducción de la Violencia en México Evalúa. Es doctora y maestra en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos de París y licenciada en Ciencia Política por el ITAM. También es miembro del Programa para México y Centroamérica de Noria Research. Su trayectoria profesional incluye el desarrollo de investigaciones relativas a seguridad pública, violencia y justicia en el gobierno federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opinión pública en el Departamento de Investigación de Encuestas del periódico Reforma y consultora en diversos proyectos de investigación con organizaciones de la sociedad civil. Entre los temas de interés están los mecanismos de protección implementados en contextos violentos y criminales,
los actores violentos estatales y no estatales, y las configuraciones político-criminales en América Latina, especialmente en México. En el TEC coordina el seminario de investigación Repensar a las mujeres en la violencia, cuyo principal objetivo es cuestionar las narrativas androcéntricas que dominan el relato de la violencia en México y con ello verter luz sobre el oscurecido rol de las mujeres como agentes en las configuraciones violentas. Nuestra otra moderadora es María del Carmen Fernández Chapó, es profesora de tiempo completo en el TEC de Monterrey desde el 2006. Fue directora de la carrera de Periodismo y Medios de Información en varios campus del Sistema Tecnológico de Monterrey. Actualmente se desempeña como profesora del Departamento de Medios y Cultura Digital en la Escuela de Humanidades y Educación Campus Santa Fe. Es doctora cum laude en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Ha sido profesora de Periodismo y Comunicación en licenciatura y maestría desde 1998. Es periodista y colaboradora de diversos medios, entre ellos las revistas Expansión, Zócalo, Revista Mexicana de Comunicación. Fue reportera cultural, columnista y corresponsal en Madrid para el periódico El Financiero. Es también autora de varios libros, como La producción informativa en el siglo XXI, el volumen El nuevo periodismo en la prensa hispana contemporánea, una propuesta para los medios del siglo XXI y Esto no es realidad, ensayo sobre periodismo y comunicación. Fue acreedora al Premio de la Investigación Rómulo Garza 2013 en la categoría de libro electrónico y en ese mismo verano obtuvo una beca de investigación en la Universidad de Yale. En 2011 recibió el Premio Nacional de Periodismo Rostro de la Discriminación en la categoría de opinión. Así que en esta tarde, como verán, tendremos a ponentes bastante invitados y bastante respetados en su disciplina. Y Jorge, te damos la palabra. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias al Tecnológico por abrir sus puertas y propiciar esta conversación, este diálogo entre el ejercicio periodístico y los quienes aspiran a integrarse a las filas de la comunicación en general, no solo del periodismo. Pero es muy importante y muy propicio este diálogo en la perspectiva de que nosotros estamos cumpliendo en 2 semanas y media, 45 años. Y lo que se hacía el periodismo, lo que ha sido el periodismo entre ese momento de 1976 y 2021, pues es completamente diferente de lo que ha sido la práctica periodística. En 1976, y déjenme hacer rápido un breve recorrido, estábamos en un mundo bipolar, vivíamos en el caso de México en un sistema autoritario, un régimen de partido dominante, con en donde las relaciones prensa-poder estaban absolutamente dominadas y giraban en torno a este régimen de partido dominante. Los medios estaban estaban homogeneizados. Para muchos, sobre todo para los jóvenes, debe ser una gran sorpresa saber, por ejemplo, que hasta hace muy pocos años no teníamos la diversidad y la pluralidad de medios que tenemos hoy en México. En los años 70, cuando nace el Proceso, solamente había una televisora, un noticiario de televisión, no existían prácticamente noticiarios de radio, la prensa impresa estaba prácticamente homogeneizada, los titulares de los periódicos eran prácticamente los mismos, en fin, y por eso en ese mundo destacaba en ese momento el periódico Excelsior, de Julio Scherer,
el mensaje, la cobertura que hacía Excelsior de Julio Scherer en ese momento, pues destacaba y se diferenciaba en buena medida del resto de la prensa, que pues por supuesto provocaba conflictos con el poder. Del 76 a los 90, yo creo, y aquí hay que decirlo, la prensa juega es siempre un reflejo de lo que está ocurriendo en las sociedades. Y yo creo que el año la llegada del sexenio de Carlos Salinas vino a empezar a diversificar la prensa. Hay que decir que después del Proceso vino, pocos años después, el Financiero, vino La Jornada, Uno más Uno, empezaba a diversificarse la prensa, empezaba a notarse ya la pluralidad, pero citaba yo el caso del gobierno de Carlos Salinas, porque es cuando México literalmente abre sus fronteras en términos económicos y comerciales, y se reflejó también en el ejercicio periodístico. En ese momento el Financiero jugaba un papel muy importante, era un medio muy influyente. Después llegó el periódico Reforma, el Economista llegó un poco antes que Reforma. En fin, empezamos a vivir una suerte de lo que tanto se había retrasado en México, que era la pluralidad periodística. En los años 90 vivimos una etapa muy, muy, muy intensa de coberturas, de investigaciones periodísticas. Ya propiamente los años 90, la mitad del segundo, la mitad de la década de los 90 del siglo pasado, ya empezamos a vivir y a tener piezas de elaboración de investigación periodística. Y creo que ahí es el arranque de lo que, digamos que se sentaron las bases de lo que estamos haciendo ahora. Pero no solo fue el caso de México, ocurrió y hubo una gran transformación internacional, marcada sobre todo por lo que hoy es y lo que llamamos el periodismo de colaboración, el periodismo de colaboración internacional. Y aquí el antecedente, estábamos hablando de los años 90, en el caso de México, cuando ya se empieza a vivir, empezamos a tener trabajos de investigación importantes, el periódico Reforma, el Financiero mismo, Proceso, que siempre se ha destacado por hacer trabajo de investigación. Y nos llega el año 2000, con la revolución, la década de los fines de los 90, principios de 2000, con la revolución de los .com, y entonces empieza a cambiar la naturaleza de los medios, empiezan a cambiar la manera de aproximarnos también como periodistas a la información y a la cobertura. Y estábamos en esta revolución. En el caso de México, el surgimiento de muchos medios de .com, al mismo tiempo que los medios impresos, ya estábamos en una revisión de lo que estábamos y seguimos en esta transformación o esta convivencia entre medios impresos tradicionales con medios digitales. Cuando en el 2005, si bien recuerdo, vivimos el surgimiento de Wikileaks, o sea, era muy, muy poco conocido. Estamos hablando de 2007, cuando Wikileaks con Julian Assange empieza a imponer, bueno, no imponer, sino a establecer una nueva forma de hacer periodismo, que fue, 2007 fue la inauguración prácticamente de las filtraciones masivas de información. Y rápidamente yo decía el año 2005 porque tenía la referencia del origen de Wikileaks y de la información que después se convirtió en gran escándalo en el año 2010 cuando se dieron a conocer los informes del ejército de Estados Unidos de las guerras en Irak y en Afganistán. Conocen y bueno, habrán escuchado la historia del soldado que era un analista de inteligencia que empieza a
tener acceso a la información, debido a la falta de controles o a la información al sistema tan laxo que tenía el ejército de Estados Unidos respecto a la información de las guerras en Irán y Irak. Y Manning, el soldado, Brian en ese momento, después se convirtió en Chelsea Manning, empieza a tener esa información y la comparte con Wikileaks. Y Wikileaks, que ya tenía contacto con trabajo, sobre todo con The Guardian, el periódico de Inglaterra, comparte información, los medios empiezan a trabajar de manera conjunta. La primera gran divulgación internacional a partir de las filtraciones es en 2010, justamente cuando se da a conocer de manera simultánea por varios medios, por 5 medios, sean The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, New York Times y El País, trabajan conjuntamente, empiezan a trabajar conjuntamente con las filtraciones que estaba dando Wikileaks, y después ya se hace más abierto. Y fue un gran cambio en la manera de hacer periodismo en el mundo. En ese momento México era espectador, no estábamos participando, y recuerdo muy bien en lo personal como periodista, pues veía con bastante envidia que estuvieran estos medios trabajando y que nosotros estuviéramos totalmente al margen. Obviamente uno pensaba, bueno, son medios son medios muy poderosos, medios de países desarrollados, pero decías, bueno, sí se podría hacer, se podría participar en este tipo de colaboración. Y aquí me detengo un poco para decir que estamos hablando de filtraciones. La filtración es uno de los elementos del periodismo de investigación, no es el periodismo de investigación. Sí nos da puede ser el comienzo de una investigación, pero no es, y eso hay que decirlo, la filtración no es periodismo de investigación. Ya después, si quieren, hacemos más presiones al respecto. Entonces, sigo con el recorrido. 2010 tenemos el primer caso internacional de colaboración de prensa para dar a conocer asuntos que se mantenían ocultos, a propósito de la definición de periodismo de investigación. Y es en 2015, poco tiempo después, cuando, desde mi perspectiva, fue la gran explosión del periodismo de investigación internacional, que fue Panama Papers. Ya estaba la experiencia de The Guardian y estos otros medios que les comenté en 2010 con Wikileaks, pero Panama Papers 2015 fue la gran explosión, la gran demostración por la magnitud tanto de la información como de los participantes, de cómo el periodismo internacional se estaba transformando. Y llevamos de 2000, si tomamos el caso de 2010 de Wikileaks, al caso de Pandora Papers, estamos hablando prácticamente de una década en donde el periodismo de investigación se ha transformado, ha adquirido otro carácter. Desde el siglo pasado se hablaba, sobre todo en los medios estadounidenses, de las grandes piezas, de los ejercicios de periodismo de investigación. El máximo, pues recordaremos los papeles del Pentágono por el New York Times y el Washington Post, y después el Watergate, ¿no? del Washington Post. Estamos hablando del 72. Pero eran trabajos que hicieron los periodistas de los medios muy focalizados. Es muy distinto a lo que se hace ahora, a lo que estamos haciendo del periodismo de investigación. No, es una manera de hacer, por supuesto que cada medio y esto lo estamos viviendo
en los medios, en todo el mundo. América Latina está muy avanzado en esta área, tanto en los medios convencionales como en los medios digitales, en el desarrollo de piezas de periodismo de investigación. Entonces, me parece que sí estamos hablando de este periodismo de investigación. Yo creo que vive un buen momento. Les decía, llevamos una década de grandes proyectos de investigación, de colaboración internacional, en los que, en el caso de Proceso, desde el año 2015, estamos participando en estas investigaciones internacionales, lo cual nos ha dejado una gran experiencia en el ejercicio periodístico. Al interior del Proceso, participar en estos ejercicios nos ha dejado muchísima experiencia, de la cual ya Mathieu Thuillier les va a contar. Pero sí son distintos proyectos que han alimentado la manera o el acercamiento que hacemos los periodistas al trabajo de investigación, y para lo cual hemos utilizado diversas herramientas. También seguramente Mateo les comentará sobre ellas, pero me parece, y hasta aquí voy a dejar el comentario, es que el periodismo de investigación hoy en el mundo vive uno de sus mejores momentos. Buenísimo, buenísimo, Jorge. Gracias, gracias por tu reflexión. Adelante, Mateo, te escuchamos con atención. Sí, buenas tardes a todas las personas que están aquí. Pues en efecto, yo estoy muy contento de estar aquí porque tuve la oportunidad de hacer trabajos de investigación periodística colaborativa, tanto con Jorge en los Panama Papers, Paradise Papers, como con Claudia desde la plataforma México Leaks, que no fue internacional, sino fue aquí en México, y ahora en Pandora Papers. En efecto, lo que dice Jorge es importante, decir que el periodismo de investigación no depende de filtraciones ni necesariamente de una colaboración internacional, sino que es una nueva forma de llevar a cabo investigaciones en conjunto. ¿Y qué permite la colaboración? Permite prácticamente rebasar el gran obstáculo que enfrenta el periodismo, y más en estos tiempos, que es el tiempo y los recursos. Una investigación internacional que permite en caso de un tema internacional como el tema de paraísos fiscales, como el tema reciente del uso de Pegasus, del spyware, o sea, como cuando son temas que involucran a varios países, redes de empresas, redes de personas, etcétera, pues el periodista en un lugar o la periodista en un lugar tiene muchas barreras, barreras de tiempo, barreras de recursos financieros para viajar, recursos, barreras de idiomas, barreras de habilidades, o sea, cada quien tiene sus campos de especialización dentro del periodismo. Y entonces lo que permite la colaboración es, digamos, echar abajo todas estas barreras para sacar un poco lo mejor de todo el mundo. Pero esto parece sencillo, pero realmente creo que hubo un cambio de chip muy fuerte en el periodismo internacional y nacional a través de estas experiencias. En el caso de México, hubo un primer paso, pues en el caso Panama Papers, etcétera, que es prácticamente ponerse debajo de el manto de una organización ya constituida que se llama el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, basado en Washington, que recibió de un colega periodista alemán, Bastian Obermeier, una filtración gigante de documentos de paraísos fiscales sobre un despacho fiscalista de Panamá llamado Mossack Fonseca, y ante el tamaño gigante de la filtración, pues decidieron armar un equipo colaborativo
de periodistas que durante más de un año se dedicó a buscar, hurgar dentro de esta base de datos para sacar historias, para descubrir cosas. Y aquí la colaboración fue muy importante porque precisamente como las redes offshore implican estructuras internacionales, implican sociedades de papel en otros países, cuentas bancarias en tal país, etcétera, pues lo bueno de la colaboración ha sido de poner en común el tiempo de todo el mundo, los recursos de todo el mundo para sacar historias globales. Y el resultado que ha marcado una pauta en la historia reciente, pues ha sido muy importante. Porque lo que pasó es que los medios que participan en colaboraciones, en investigaciones periodísticas colaborativas, han tenido que dejar de lado algo que durante décadas ha sido como el corazón de la profesión, que es los celos hacia la información, los celos hacia la exclusividad, los celos hacia la información es mía y entonces la trabajo en secreto, ahí en mi rincón y que cada quien lo suyo, etcétera. Con la colaboración lo que se hace es barrer con toda esta cultura, tradición del periodismo y decir, no, 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 a ver, la información es mucho más rica si la trabajamos entre muchos y pactamos y acordamos y a lo mejor se vuelve un poco más diplomático porque se trata de pactar y acordar fechas de publicación, se trata de ponerse de acuerdo en qué información. En efecto, la información ya no es exclusiva, entonces pues es algo que hay que aprender a compartir, pero al fin de cuentas las historias se vuelven mucho más ricas e intensas. En el caso mexicano hubo la experiencia también de México Leaks, que fue una iniciativa que nació durante el sexenio pasado, que era una plataforma que permitía recibir información para que la gente la enviara, perdón, de manera anónima, segura, de manera encriptada, para que nunca se conociera quién había enviado la información. La idea era incentivar las filtraciones y que las filtraciones dieran pie a investigaciones. Otra vez, como lo que dijo Jorge, la filtración no es la investigación, la filtración puede ser el inicio de un proceso de investigación. Bueno, pues en esta plataforma colaboramos varios medios, 4 o 5, y ahí sí eran medios solamente nacionales. Y en medios nacionales también hubo que dejar de lado muchas cosas heredadas de exclusividad, de celos entre medios, de rencores institucionales entre personas, etcétera, para decir, ok, este espacio México Leaks, el que estamos armando aquí, va a ser un espacio de colaboración, es decir, aquí olvidamos la competencia, aquí nos ponemos recursos en común, recursos de personas, de tiempo, de recursos, y trabajamos juntos, publicamos juntos, las historias van a tener más peso porque se van a publicar en varios espacios. Bueno, evidentemente no ha sido del todo fácil siempre, ha habido roces en momentos de publicar, etcétera, pero en general la experiencia ha sido muy grata. O sea, tanto a nivel internacional como nacional, la colaboración ha sido una nueva herramienta que ha permitido mucho, sobre todo para, en términos financieros, yo creo, y de tiempo, porque permite dividir tareas entre varios y dividir costos y dividir cosas que ahora son problemas que está enfrentando el periodismo. En el tema de Panama Papers, cabría señalar que el New York Times pues estaba contemplado en los Panama Papers en 2015. Entonces el ICIJ, la organización, se acercó con el periódico para ofrecerles la colaboración y el New York Times, como anclado en esa tradición, dijo que no le interesaba porque el New York Times no compartía la información, que el New York Times trabajaba su información y que no entendía esa forma de hacer periodismo. Bueno, pues se publicaron los Panama Papers y a los meses volvió a tocar la puerta del New York Times diciendo, oigan, finalmente sí nos interesa al menos tener acceso a esto porque se ve interesante. Entonces, pero fue este cambio de chip en el que creo que ya muchos medios ya han dado. Entonces este cambio de chip se ve
en estas colaboraciones, en los organismos que apoyan el periodismo de investigación, tipo Conectas, tipo Quinto Elemento, que digamos, apoyan, acompañan el periodismo y justo otra vez rompen un poco la lógica de que el trabajo de investigación tiene que ser un trabajo en solitario, solitaria, y cada quien por su lugar y cada quien por su información. Eso evidentemente no ha desaparecido del mundo mediático, creo que está muy bien que siga existiendo, pero también está muy bien tener estos espacios de colaboración que dan un respiro, que permiten enfrentar puntos de vista, sumar habilidades de cada quien. Y yo creo que en esto ha ganado la profesión y ha ganado el gremio y ha ganado la calidad de los trabajos. Muchísimas gracias, Mateo, por compartir. Interesante lo que nos platicas. Claudia, te escuchamos con atención. Bienvenida. Muchas gracias. Primero, gracias al TEC por la invitación. Además, fue mi casa desde la preparatoria y la universidad. Y también es un lujo poder compartir el espacio con Jorge y con Matthew, con quien, como ya decía, hemos trabajado juntos varias veces, desde Poder y ahora desde Univisión Investiga también, y obviamente en este contexto de celebración por el aniversario de Proceso. Coincido totalmente con lo que han dicho tanto Jorge como Matthew, ¿no? La importancia de la colaboración en el periodismo de investigación creo que es quizá como el punto clave de lo que estamos viviendo y por qué el periodismo de investigación, digamos, tiene como este impulso en este momento, ¿no? Y creo que se vuelve muy relevante también si lo vemos en el contexto en el que estamos viviendo en México y a nivel mundial, ¿no? O sea, ante una polarización como la que tenemos en todos lados, ante fake news como las que tenemos, ante poderes económicos cada vez más y más fuertes que incluso, digamos, se sobreponen, ¿no? A lo que debería ser el poder político, el poder o la presencia de los intereses públicos. El periodismo de investigación se hace más necesario que nunca. Y yo creo que siempre se ha de decir que el periodismo de investigación es más necesario que nunca. O sea, me imagino que hace 70 años se pensaba lo mismo, ¿no? Pero es que quizá el periodismo de investigación es una de las mejores formas, o siempre es una de las mejores formas para abrir la puerta a la verdad y a la justicia y a un mundo con una visión un poco más justa, probablemente. Entonces, para mí ha sido un lujo también trabajar en este tipo de proyectos, ¿no? Como Pandora Papers ahora, pero también México Leaks, al cual le tengo un montón de cariño y estuve ahí durante los 5 años que yo estuve en Poder, ¿no? Y creo que lo que tiene en común este tipo de proyectos es precisamente la colaboración. No sería posible hacer todo esto, como decía Matthew. ¿Qué te hace la colaboración? No es solamente, no hablamos solamente, o yo lo percibo así, no solamente una colaboración para el proyecto en específico, sino creo que lo que se ha creado también en México y también a nivel internacional es, ya no, sabemos que podemos levantar el teléfono entre nosotros, entre colegas que hacemos periodismo de investigación y preguntar abiertamente, ¿no? De, oye, estoy investigando tal cosa, ¿será que me puedes ayudar con alguna fuente? O ¿sabes esto cómo lo puedo investigar en tu país? Y eso no significa que que el colega ya o acá nos va a ganar la historia, ¿no? Evidentemente porque ya tenemos porque quizá en algún momento, al principio, sí está esta cosa de lo voy investigando yo sola, pero cuando llega el momento de abrirlo o de hablarlo o de preguntar, se puede hacer como con confianza, porque creo que ya se entiende que ganamos más, ¿no? Y no solamente a nivel periodístico, sino a nivel social también, ¿no? O sea, si salen historias, si las historias se trabajan en conjunto, o si se tienen unas perspectivas más amplias de colegas que han estudiado quizá más el tema, que han investigado más el tema, se gana también a nivel informativo lo que estamos dando a la gente que nos está leyendo o viendo en la tele o el formato que se decida, ¿no? Hace rato yo le preguntaba a Matthew, por ejemplo, ¿no? De un contacto para una historia. Y estábamos ahí platicando en el chat precisamente de Pandora Papers. Y le dije, como no, ya hablemos por separado porque pobres de los demás, ¿no? Vamos a saturar el chat. Entonces creo que la colaboración no se limita solamente a este tipo de proyectos, sino se abre a saber que habemos
muchos periodistas que creemos en ese tipo de hacer el periodismo de investigación, esa forma de hacer el periodismo de investigación, y que estamos dispuestos, ¿no?, a ayudar a los demás y también a enseñar o digamos a compartir con otros colegas o con colegas que vienen entrando al mundo del periodismo lo que hemos aprendido. Me ha tocado ser como tallerista en varios cursos, en varias iniciativas, y yo creo que cada vez más hay más gente interesada en el periodismo de investigación, y creo que es algo pues súper bueno para la industria y también para la gente, ¿no? O sea, para hacer historias más potentes. Creo que evidentemente en México no es que vaya más tarde, es que quizá todavía hay una presión importante o una presencia importante de cómo se hacen antes las cosas. O sea, esto que hacemos acá, ¿no? O sea, Proceso y el país y todos los que participamos, Quinto Elemento y Conectas, todos los que participamos en Pandora Papers, perdón, pues tenemos esta visión, pero todavía hay muchos medios que no lo ven así, y todavía hay medios o hay presiones contra las que se tienen que luchar un poco, ¿no? Afortunadamente también creo que cada vez hay más espacios desde donde se hace periodismo de investigación. Igual creo que siempre está mejor que haya más, ¿no? Siempre necesitamos más, sobre todo porque vienen nuevas generaciones con más interés en periodismo de investigación, y entonces en algún momento va a dejar de haber espacios, como ya pasa en España, por ejemplo, ¿no? O sea, en España ya no hay tantos espacios desde donde alguien que va saliendo de la carrera o de la maestría pueda entrar a hacer periodismo de investigación de cero y siendo junior, o sea, ya no hay tanto eso. En México creo que todavía hay esos espacios, pero yo veo que si no nos ponemos rápido a crear más espacios, a abrir más espacios y a impulsar a que los medios también tradicionales abran espacios a este tipo de periodismo que se hace, se va a saturar pronto, ¿no? Yo creo también que el periodismo de investigación y la colaboración o el impulso que da la colaboración al periodismo de investigación implica que entonces los objetivos por los que siempre se hace periodismo de investigación y periodismo quizá en general también alcanzan un punto más alto, ¿no? Tienen un impacto más alto. ¿Qué es esto? Desde el periodismo de investigación siempre queremos vigilar, incomodar y revelar cosas importantes e informar a la gente y crear quizá un mundo más justo en la utopía más linda que podamos pensar, ¿no? Pero creo que es así, y creo que el periodismo de investigación promueve que esto siga pasando, y la colaboración entonces nos hace que estos ideales, digamos, sean, no sé si alguna vez van a ser alcanzables, no sé si son alcanzables, pero creo que cada vez estamos un poquito más cerca de eso gracias a alianzas y a colaboraciones como las que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia, ya sea nacionalmente, en México Leaks, por ejemplo, o internacionalmente con estas organizaciones paraguas como ICIJ. Por ejemplo, algo interesante que pasa con México Leaks es que ha mutado también. Empezó siendo como este espacio donde estaban 5 medios, varias organizaciones, pero no éramos tantos, ¿no? Y quizá ahora los medios más grandes que estaban ahí al principio, que eran quienes sacaban las investigaciones y hacíamos así, ya no tienen tanta presencia, pero se ha convertido en un espacio en el que más medios, sobre todo medios locales, tienen ahí presencia. Y entonces esta red de filtración se ha vuelto más para ellos, que no tienen tanto acceso como tenían los medios grandes o como los medios basados en Ciudad de México a este tipo de filtraciones o este tipo de tecnología incluso que permite recibir filtraciones de forma encriptada. Y entonces ahora hay muchos más aliados dentro de México Leaks, pero son aliados del norte, del sur, de otros estados que tienen acceso a este tipo de filtraciones y sacan historias que probablemente desde Ciudad de México no nos enteramos tanto, pero que sí tienen impacto en su región o en su estado. Entonces creo que también el periodismo de investigación, ese tipo de colaboraciones, se pueden mirar desde lo más micro, que es lo local, hasta lo más grande, que es lo internacional, como Pandora Papers, ¿no? Y si a esto se le suma además el periodismo de datos, ya es como una cosa maravillosa de lo que se puede hacer, ¿no? Y o sea, el periodismo de datos
no es poner una numeralia en el periódico, ¿no? O sea, es hacer todo un análisis mucho más grande de información, de números, que nos puedan contar una historia a través de eso. Y que eso también se hace en colaboración, se hace mucho más fácil y mucho más rápido que si se hiciera sola, ¿no? O sea, una base de datos, no sé, en México Leaks llegamos a tener bases de datos de contratos gigantes, que si no se hacían entre los 5 medios, si no se analizaban entre los 5 medios, jamás hubiéramos sacado esa historia. Pandora Papers, casi 12 millones de documentos. O sea, si no se tiene ese tipo de, digamos, interdisciplina también, ¿no? El periodismo de investigación, ya no solamente somos periodistas haciendo periodismo de investigación, también hay analistas y hay gente que hace tecnología y hay programadores, y hay un montón de gente detrás de este tipo de proyectos tan grandes que otra vez puede ser algo más chico, pero que siempre la interdisciplina, lo que hemos ido aprendiendo es que está buenísimo juntar cada vez más disciplinas que nos ayuden a acelerar los procesos de investigación y acelerar los procesos de publicación y por tanto de dar a conocer la información que es importante, ¿no? Bueno, pues bienvenidos nuevamente al TEC de Monterrey, Jorge, Matthew, pero especialmente a Claudia, ¿no? Y sí quiero empezar por ahí diciendo que me encanta escucharte, porque voy a contar la anécdota, si me lo permites. Pero claro, yo, Claudia, yo no la conté, pero sí, por favor, cuéntala. Yo conocí a Claudia en mi oficina de directora de carrera en el campus Ciudad de México hace ya unos 10 o más añitos, y un día llegó a decirme que estudiaba arquitectura, pero que quería saber más de la carrera de periodismo. Y bueno, platiqué con ella y al final se cambió de carrera y hoy, bueno, no puedo evitar agradecerte en público que no hayas estudiado arquitectura. Qué bueno que estudiaste periodismo y que no me equivoqué. Y además, bueno, pues fui tu profesora y compartimos proyectos interesantes juntas también de investigación, ¿no? Nos fuimos incluso a Madrid en un proyecto de investigación con MEPI. Entonces, bueno, pues bienvenida. Es un placer tenerte aquí. Desde luego, también a nuestros colegas de proceso, el director de proceso. Pero tenemos aquí también a muchos estudiantes de comunicación y de periodismo que están ahora del lado del que tú estuviste en aquel entonces, cuando dudabas también si valía la pena hacer periodismo. Y entonces quiero empezar por preguntarte si ha valido la pena y qué se necesita, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia al día de hoy como egresada de una carrera de periodismo, como profesionista y además como parte de este equipo que hizo esta gran investigación, que es un parteaguas, que son los Pandora Papers? ¿Cómo fue y a qué retos te enfrentaste? Muchas gracias, Mari Carmen, y gracias por convencerme hace 10, 11 años en tu oficina, cuando te dije que no era feliz en la arquitectura y me enseñaste este caminito que tal vez me hacía feliz y me ha hecho feliz, ¿no? Sí, me ha hecho muy feliz. Creo que una de las cosas como, no sé, en mi experiencia que más han pasado y que me hacen pensar que ha valido la pena, es precisamente cómo me he encontrado con colegas que me han hecho más fácil el camino, ¿no? Creo que algo muy importante que a mí me gustaría como dejar muy en claro para las nuevas generaciones y para la gente que quiere integrarse a este tipo de carreras es que hay como una idea, ¿no? De que te tienes que ganar el derecho de piso. Entonces entras a un medio y entonces tienes que aguantar un montón de cosas. Y yo creo que siempre se tiene que aprender y siempre tenemos que ir como dispuestos a aprender, pero esto no es del todo cierto. O sea, creo que es importante saber, ser humilde y aprender y querer aprender, pero también es importante saber de dónde venimos, ¿no? Y saber qué estamos haciendo. Que el periodismo no se tiene que hacer por ego, o no se tiene que hacer por decir como, yo llegué a esto, yo hice los, no sé, yo estoy en México Leaks, hice los Pandora, los Pandora Papers, ¿no? Creo que tiene que ver más con una cosa de qué es lo que te motiva.
Y entonces a mí lo que me ha motivado a hacer periodismo de investigación específicamente sobre las élites económicas, sobre corporaciones, es poder balancear, poder mover un poco la balanza, ¿no? Hacia el lado de quienes están siendo violentados en sus derechos. Y creo que cada quien podrá encontrar una motivación distinta, pero me parece que mientras sea una motivación que sirva para los otros y no para nosotros mismos, es válido estar haciendo periodismo entonces, ¿no? En el caso de los Pandora Papers, por ejemplo, ahí reforcé la importancia de hacer vínculos, ¿no? Porque yo llegué hace un mes y medio a Univisión Investiga. Cuando yo entré, Penilei, que antes estaba en la corresponsalía de Univisión Investiga en México, me dijo, estamos trabajando algo desde ICIJ y te va a encantar. Y claro que me encantó, pero también fue un reto muy grande porque yo llevaba apenas un mes en Univisión. O sea, yo no tuve tiempo de leer todos los documentos que mis compañeros llevaban, o sea, que Matthew, que Andrea de Quinto Elemento, que Elías, Georgina y Zoraida del País llevaban leyendo, no sé, un año, sí, no, Matthew, más o menos un año llevaban leyendo sus documentos. Yo no tuve tiempo a hacer eso. Pero gracias a que yo, o sea, a que estos personajes que ya estaban ahí sabían de qué va el periodismo de colaboración, y también gracias a que yo ya conocía de hace mucho tiempo a Matthew y a Andrea, yo tuve la confianza de casi decirles, oigan, perdón, no me va a dar tiempo, ¿no? No me va a dar tiempo de hacer en un mes lo que ustedes han hecho en un año, pero entonces, por favor, ayúdenme y cuéntenme de qué va, y yo hago lo que yo pueda investigar y lo que yo pueda aportar, lo aporto, ¿no? Y entonces creo que ahí una vez más, otra vez, la colaboración es lo que salva, ¿no? Y entonces por eso, y gracias también obviamente a Gerardo Reyes, que es el director de Univisión Investiga, que él ya había revisado documentos y ya había estado ahí, pudimos sacar adelante desde Univisión todo lo de Pandora Papers, pero sí fue un reto, ¿no? Fue un reto integrarme con tan poco tiempo, leer lo que podía leer así como rápidos, investigar lo que podía investigar, pero otra vez lo que salvó siempre fue la colaboración con los colegas de los otros medios, ¿no? Entonces creo que mientras se haga periodismo de investigaciones o por un objetivo que sea más grande que nosotros, ¿no? O sea, que el querer figurar nosotros, y mientras se tejan redes y se sigan tejiendo redes, creo que el periodismo de investigación tiene como un buen objetivo o tenemos una buena razón para hacerlo. Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes a todas y a todos. También yo me sumo al agradecimiento por ser parte de este evento, de esta charla, que no solamente está siendo muy interesante, sino ya tiene un toque de entrañable, y eso siempre se agradece muchísimo. Solamente, digamos, si tuviéramos que hacer una recapitulación de lo que significan los Pandora, nada más por poner algunos números, estamos hablando de alrededor de 600 reporteros trabajando en todo el mundo, estamos hablando de 12 millones de documentos, ya decía Claudia ese dato, pero también estamos hablando de casi 100 políticos en 18 países mencionados, ¿no? 35 mandatarios, exmandatarios, de los cuales, por cierto, América Latina tiene a 14, ¿no? 3 que están todavía en funciones, y ahí nos pone un foco para los latinoamericanistas, ¿no? Para entender este tipo de temáticas. Agradezco mucho a Jorge el repaso preciso, amplio y también sintético que ha hecho, digamos, de toda la trayectoria del periodismo y en su manera más específica del periodismo de investigación, y desde luego lo que han compartido Matthew y Claudia. Y la pregunta que quisiera hacerles, tanto a Matthew como a Jorge, tiene que ver con el impacto que tiene este tema en particular, los Pandora de manera particular. Matthew, si me permites, contigo la pregunta sería, ¿qué impacto tuvieron bajo esta lógica de lo que ya decía Claudia, de vigilar, de incomodar, de revelar? A veces parece que sacudimos un poco el polvo y luego después no pasa como gran cosa. Son las élites, no nada más los políticos, hay celebridades, hay empresarios, hay los más ricos del mundo, están aquí implicados, ¿no? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué esperanzas tenemos de que este tipo de investigaciones y de esfuerzos gigantescos después devengan en algo más allá que pues solo incomodar? Y en ese sentido, Jorge, para ti la pregunta sería, desde la lógica del impacto, ¿qué hace diferente? ¿Ha cambiado en algo lo que nos sorprende, lo que nos indigna, lo que nos incomoda de aquellas épocas en las que el proceso incomodaba y picaba costillas respecto a lo que hoy pasa? Nos podemos ver un poco esperanzados a ese respecto. Entonces,
Si les parece bien, que empecemos con Mateo. Y perdóname, Mateo, antes de darte la palabra, nada más diría, para quienes nos escuchan, ya sea por Zoom o nuestra transmisión de Facebook Live, pueden hacer sus preguntas. Estamos pendientes de ellas para más tarde formularlas. Adelante, Mateo, por favor. Sí, yo creo que a nivel de impactos, el impacto real que se busca es pues concientizar, ¿no? Porque se trata de revelar cosas secretas de enorme interés público, porque el tema de paraísos fiscales, de esquemas offshore, está vinculado a la austeridad en los gobiernos, a recortes en gasto público, en educación pública, en salud pública, en infraestructura, en un montón de cosas que desde hace 20 años, gobierno tras gobierno, dicen que ya no tienen dinero y que entonces hay que cortar y hay que cortar y hay que cortar y que cada quien tiene que vivir pues con lo que hay y hay crisis y hay crisis, ¿no? Y vemos en paralelo una clase de ricos y ultra ricos que pues se enriquecen todavía más y más. Y entonces vemos este desbalance y estas revelaciones y estos trabajos periodísticos de investigación permiten mostrar precisamente, a ver, cuál es la mecánica, cómo funcionan esas cosas. Y el efecto no es que un actor político de esta élite cambie las cosas. Esto vimos que nadie quiere cambiarlo cuando pues precisamente hay jefes de Estado ahí, cuando hay altos funcionarios, cuando hay diputados, cuando hay legisladores. Pues no se puede esperar que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, haga una iniciativa para eliminar el mundo offshore cuando él tiene negocios offshore. Y de lo mismo, pues no podemos esperar una reacción de la clase empresarial. Bueno, toda esa élite millonaria que tiene su offshore ahí, pues no podemos esperar ningún impacto con ella. Lo único que se ve y que es interesante es los argumentos que dicen. Siempre que sale un tema así, todo el mundo empieza a gritar, es legal, es legal, es legal. O sea, como es su forma de defenderlo. No, ahí el impacto que se busca es con la gente. Es precisamente la gente que no tiene esas estructuras, la gente que no tiene sus formas de evadir el fisco, la gente que no busca pues esconder sus millones en un trust en Suiza, etcétera. Pues es que esa gente entienda cómo funciona ese mundo y precisamente para exigir, para empujar para un cambio, ¿no? Porque el cambio, ya lo vimos con los Panama Papers, sí hubo mucho ruido y fue prácticamente un ups, mala suerte para ti, ¿no? Saliste ahí, pues qué pena, ahora velo con el SAT, lo resuelves y ya, pero los demás siguen igual. Aquí va a suceder algo bastante similar, yo creo, pero cada vez se hace más fuerte la presión sobre los estados. Entonces, ya estamos viendo debates cada vez más álgidos a nivel internacional para instaurar un piso mínimo de impuestos que se está discutiendo ahorita, un piso de 15% de impuestos a empresas, no a personas. O sea, digamos, está avanzando, no a la velocidad a la que queremos, pero un poco. A nivel de transparencia también está avanzando a raíz de estas investigaciones, pero también de presión de los estados que ya se están dando cuenta que se les salió de control ese modelo. O sea, ya se dan cuenta que hay unos Trumps que están apareciendo por todos lados, precisamente jugando con ya el desencanto de la gente por sistemas que ya no funcionan, por democracias que ya no alimentan pues los sistemas públicos de educación, de salud, las administraciones, el correo, etcétera. Entonces la gente ya está desencantado y se está yendo hacia modelos que ponen en riesgo a esa misma clase política que vive dentro de esas democracias, ¿no? Legisladores, estos. Y entonces se ven rebasados por esos tsunamis tipo Trump y ya se están dando cuenta que su propia existencia está en juego y entonces ya están regresando, digamos, hacia modelos de mayor control sobre los sistemas offshore. Son cambios muy lentos y hay muchas resistencias porque pues es prácticamente el tesoro del mundo, ¿no? Ahí es donde se está escondiendo todo el dinero del planeta
y pues son tantos intereses en juego que pues sí está complicado. Pero ya, o sea, se están viendo los avances muy lentos, muy mínimos, pero los cambios reales yo creo que vienen de abajo para arriba y es lo que permiten hacer esas investigaciones. Muchas gracias, Nacho. Y de ahí la importancia de que simplifiquen para la audiencia un mecanismo que es complejo de entender, ¿no? Jorge, por favor. No te escuchamos. Sí, el impacto del periodismo de investigación se refleja en lo que llamamos la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un elemento fundamental de un Estado moderno, democrático. No por ello, por ejemplo, en el caso de Panama Papers, cuando lo publicamos en 2015, fue el primer impacto, fue un impacto global de tal dimensión que hubo funcionarios y primeros ministros que cayeron, ¿no? Teníamos la referencia en el 72 con la caída de Nixon por el caso Watergate. Y se sigue manteniendo como el caso icónico, ¿no? De la caída de un presidente como resultado del ejercicio del periodismo de investigación. Panama Papers adquiere una dimensión global, ¿no? En ese momento participamos 370 periodistas de 109 medios, si bien estoy, 370 periodistas, y los efectos fueron, me atrevería a decir yo, en ese momento mayores que los de ahora de Pandora Papers, porque tuvimos en efecto de inmediato reacciones como esa, incluso, y subrayo el incluso, en México. En México el tema offshore ha sido, o había sido hasta entonces, un tema prácticamente inexistente. Cuando publicamos la historia, había mucho interés en los nombres, o sea, ¿quién está? ¿No? Políticos, empresarios, la farándula, deportes, ¿no? Y otro tipo de celebridades. Entonces, el SAT en ese momento tuvo que reaccionar porque fue de tal dimensión la información, ¿no? La carga informativa, que el SAT tuvo que reaccionar y como resultado de ello, pues hizo una búsqueda de los nombres señalados, ¿no? Les envió cartas, según lo que nos dijeron, enviaron cartas, como primera advertencia de decir, bueno, antes de proceder contra ti, por favor, aclara qué pasó, porque aquí hay que para quienes nos están escuchando, hay que insistir que el tema de offshore, como decía bien Mateo, no se trata de inicio que sea una actividad ilegal. Más bien, es un asunto, son estructuras que se abren como parte de las actividades de las empresas, pero el tema central en los offshore, al menos lo que hemos publicado con ICIA, porque son varias investigaciones, son Panama Papers, Bahamas Leaks, estuvo Paradise Papers, ahora Pandora, son varios. El tema, el común denominador en todas estas es que se trata de recursos cuyo origen no conocemos. Es buscar el origen de estos recursos, saber si son legales o no, y si son legales, si pagaron impuestos al momento de ser trasladados a una estructura como esta. Y entonces ahí las cosas que hemos descubierto, que hemos visto, por ejemplo, es una franja muy interesante que son todas estas despachos que ayudan a la gente a esconder su dinero. Entonces lo que hizo el SAT en ese momento fue buscar tanto a los implicados, a los señalados, como a los propios despachos, y no recuerdo ahora la cantidad, pero ellos hablaron de que habían recuperado cierta cantidad de
miles de millones de impuestos que no se habían pagado. En efecto, el tema escapa, pero el tema va más que a un país. Hablo nada más de la reacción de México. En efecto, hay una discusión internacional de cómo regular los offshore, ¿no? Se está buscando si es a través de un impuesto a las compañías, en el caso de las multinacionales, en el caso de en Europa es la discusión es todavía más avanzada. Estados Unidos no es un tema que hasta donde sé no se está discutiendo en el Congreso, ni creo que se discuta. En México tampoco. La reacción, por ejemplo, ahora del SAT fue decir, bueno, pues no nos sorprende, nosotros ya habíamos detectado a uno de los que ahí señalados y ya nos había pagado. En fin, en ese sentido no hay esperanza, o al menos yo no me hago mucha esperanza, pero creo que la gran ganancia de ejercicios como este de periodismo de investigación es revelar justamente, cumplir con esa función del periodismo de investigación, de dar a conocer lo que se mantiene oculto, ¿no? Con intereses de grupos formales o informales, ¿no? Revelarlo. Y eso sí implica, tiene implicaciones en la opinión pública. Sí tiene un papel importante en otro elemento fundamental de un Estado moderno, que es el acceso a la información para poder tomar decisiones. Entonces, me parece que ha sido absolutamente benéfico en términos generales estos ejercicios de trabajo colaborativo internacional. Y bueno, a mí no me gustaría que no dejáramos pasar o no dejáramos de ver la importancia que tiene un periodismo de investigación como este en un país en donde aún quedan retos muy grandes en materia de libertad de expresión. México, pues lo sabemos, es considerado el país más peligroso para ejercer el periodismo. Y las relaciones que existen entre la prensa y el poder hoy en día no son las mejores. ¿Cómo enfrenta Proceso esa relación con el poder hoy en día? Y cómo hacer, a pesar de este contexto adverso para los medios de comunicación y la libertad de expresión en México, cómo hacer periodismo de investigación. No hay nada. No, la pregunta anterior tenía que ver con los impactos de aquel entonces y los de ahora. Creo que, y muy vinculado a esta pregunta, es que lo que estamos haciendo son, en pocas palabras, la revisión de los actos del poder formal, del poder informal. Y esa revisión, en el caso de Proceso, siempre ha causado mucha incomodidad desde que nació, en el gobierno, en los gobiernos priistas, en los gobiernos panistas y en el actual gobierno. Y a partir de ahí la relación ha sido sumamente difícil, ha sido muy difícil. Fue una relación muy difícil con el PRI, fue una relación muy difícil con el PAN y está siendo una relación muy difícil con el actual gobierno. Se refleja en los famosos castigos publicitarios, ¿no? O sea, no, porque sigue, como entonces, ahora sigue manejándose de manera muy discrecional los presupuestos de comunicación social. Entonces, el principio ha sido: a los que se portan bien, les damos publicidad oficial, ¿no? Los que se portan mal, literalmente nos han dicho que nosotros nos portamos mal, entonces no hay dinero. Entonces, la relación sí es difícil, es complicada, no es nueva, pero es todavía más difícil en la circunstancia que estamos viviendo todos los medios de transformación, de la transformación de la industria como tal, ¿no? La reducción de los impresos, una fuerte competencia en los medios digitales. Entonces, relación con el poder hace más difícil, sí, la relación, pero creo que hay un elemento fundamental. Mientras no cambiemos, no perdamos de vista cuál es nuestra tarea en el caso del Proceso de revisar los actos de poder, me parece que ahí no tenemos ninguna confusión y tenemos el horizonte muy claro.
Muchas gracias, Jorge. Si les parece, ahora vamos a pasar ya a algunas preguntas que nos ha planteado nuestra audiencia, y esta la formularía para ti, Mathieu. Dice Carlos Evadúa, pregunta, ¿cómo el periodismo de largo aliento pues requiere muchísimos recursos, ¿no? La pregunta de Carlos tiene que ver con cómo afectó el desarrollo de la investigación periodística en los Pandora Papers el tema de los recursos. Y me imagino que no nada más serán financieros o materiales, sino de pronto la capacidad de desplazarse en estas épocas, la posibilidad, digamos, de tener acceso a ciertos testimonios. Y lo sumo con otra pregunta que nos hacen sobre si es necesario ir por esas otras, por las declaraciones de aquellos que están interpelados en estas investigaciones, ¿no? Que es otra limitante de recursos que podrían llegar a tener. Por favor, Mati. Perdón, la segunda parte de la pregunta no la entendí bien. Sí, es esta, lo que nos preguntan es si es necesario ir por el testimonio de aquellas personas que han sido interpeladas o que están implicados de alguna manera en la investigación. Habida cuenta que ir por ellos podría, dado que son gente poderosa, podría bloquear, estorbar la investigación, okay, etcétera. Okay. Ahí hay otra limitante importante que pueden tener. Entonces, si puedes, por favor, hacer referencia a ambas. Gracias. Claro, claro. Bueno, de la primera, precisamente, lo que permite lo internacional de la colaboración es pasarse todos estos obstáculos, no solo tiempo, recursos, sino idioma. O sea, poder entrevistar a una persona en Italia por el tema relacionado con los legionarios de Cristo, por ejemplo. Tener contactos en el Vaticano, que permite, y tener otros contactos en Suiza y tener otros contactos aquí y allá, pues, o sea, en un tiempo normal, o sea, si uno estuviera solo ahí, pues sería una investigación de prácticamente un año, ¿no? De ir a cada lugar y movilizar a tantos idiomas, tantos recursos, boletos de avión, etcétera. Y acá, pues no, porque se puede, trabajando juntos, ponemos en conjunto todo. Es decir, pues recursos humanos, financieros, digo, habilidades, eso es muy importante. Cada quien conoce los truquillos del país donde trabaja, cada quien conoce los registros de la propiedad, porque mucho del trabajo de Pandora Papers se trata de seguir pistas corporativas, es decir, hay una persona y una cosa que puede ser una casa, una cuenta bancaria, un yate, algo, y entre esto hay muchas sociedades fachadas que están ahí para impedir la conexión entre los dos, ¿no? Entonces, esta investigación se trató mucho de ir yendo de una sociedad fachada a otra para llegar al beneficiario final de una estructura. Y en esto, como estos esquemas fueron diseñados a propósito para hacer difícil ese trabajo, porque moviliza varios países, pues nosotros, al hacer esta colaboración, anulamos esta estrategia diseñada por abogados, por especialistas que han cobrado muy caro para armar esos esquemas, para hacer prácticamente imposible este rastreo. Pues nosotros, al colaborar, anulamos esto y, digamos, podemos develar lo que tanto se esforzaron en esconder. Entonces, pues se ponen en común mucho más que recursos financieros y tiempo, se ponen habilidades, se ponen idiomas, se ponen especialidades. O sea, hay que ver, se manejan estas investigaciones conjuntas a través de un tipo de Facebook encriptado aparte, en el que todo el mundo comunica, pues en general en inglés, aunque el nivel de inglés sea muy distinto según las personas. Todo el mundo se entiende porque todo el mundo va un poco hacia lo mismo, ¿no? Y si yo encuentro algo que tiene que ver con Pakistán, pues lo voy a decir, oigan, colegas de Pakistán, me encontré con esto, a ver si ustedes... Y si por casualidad encuentro una conexión entre una sociedad mexicana o un personaje mexicano y un caso de corrupción en el Perú, voy a decir, oigan, colegas del Perú, les late si colaboramos en esto, o miren, ahí están, ¿qué tienen de esto? O
o sea, ponemos en común mucho más que solo recursos y tiempo. Y pues en efecto, una de las condiciones de esos trabajos es en algún momento confrontar a quienes pues estamos descubriendo, ¿no? Y aquí pues también todo se hace de manera coordinada, pactada, para pactar sobre todo los tiempos, porque hay hay muchos anónimos, entre comillas, ¿no? Personas que pues podemos contactar un mes antes y pues, sabemos que no va a haber tanto problema. Pero, por ejemplo, hay dueños de medios de comunicación, ¿no? Pues ellos no les vamos a avisar un mes antes que tenemos algo de papers y esto, porque se van a aprender y entonces pues se decide enviarles el lunes para el sábado, ¿no? Entonces les dejamos 5 días con un cuestionario, pues se dice, estamos participando en una investigación, hemos encontrado tal, 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 sabemos que eso no necesariamente es ilegal, pero agradeceríamos mucho que contestara esas preguntas, ¿no? ¿Para qué fue esa estructura? La reportó ante el SAT, tiene evidencia de que la reportó ante el SAT. ¿Qué más bienes tiene? ¿Por qué abrió esto en las Islas Vírgenes? Bla, bla, bla. Se manda y pues se deja cierto tiempo. En general, quienes reciben estos cuestionarios o los ignoran o responden de inmediato, porque se les prenden las alarmas. Y claro, o sea, podemos dejar en la posibilidad de que en efecto sean estructuras reportadas ante el SAT, pero en realidad nadie reporta esto ante el SAT, es la base de todo. O sea, ¿por qué pagar miles de dólares para armar estructuras tan complejas si es para terminar reconociendo todo? O sea, entonces pues muchos se espantan y como que se comunican y tratan de digamos, aminorar el impacto que podría tener. Pero sí es, no solo es necesario, sino que es un requisito que pide el ICIJ en esta investigación y pues en general enriquecen los textos, ¿no? Ver que hay todos los puntos de vista. O sea, los que aparecen ahí se les ha buscado. Muchos no han contestado, muchos han contestado poco y esto, pero ahí está incluida su versión. Bien, para Claudia, Fabricio Moreno pregunta, desgraciadamente en México no hay una cultura de respeto al periodista. ¿Alguna vez has lidiado con ello y cómo has sobrepasado esto? Pues en lo personal, o sea, más allá de algunos trolls, ¿no? No mucho. Creo que tiene que ver también, o sea, que es un reflejo de esta polarización también, sobre todo actualmente, ¿no? O sea, creo que este tipo de ejercicios como el de la mañanera, de quién es quién en las mentiras, hace que todo el tiempo estemos como confrontándonos con las verdades o con las versiones de los gobiernos, ¿no? Pero otra vez, eso es algo que yo creo que ya se espera desde el periodismo, ¿no? O sea, que siempre vamos a estar haciendo eso, siempre vamos a estar en confrontación eterna con quien tiene el poder, porque además el periodismo de investigación algo que hace es precisamente, el funcionario dijo esto, pues yo voy a ir a investigar si es verdad lo que dijo, y muchas veces no es verdad, ¿no? Entonces, creo que yo no sé si le llamaría como una falta de cultura de respeto, creo que se vale opinar lo que se quiera opinar del periodista que se quiera opinar. Creo que es algo natural que viene con el periodismo, si no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? O sea, ahora que la gente te ofenda por estar haciendo tu trabajo o por algún tipo de periodismo que haces, eso puede caer en la falta de respeto, pero también creo que es como cada quien como mira o desde donde mira las cosas, ¿no? O sea, si tenemos a un súper defensor del gobierno y nosotros sacamos algo en contra de ese gobierno, pues esa persona va a irse en contra de nosotros como periodistas, ¿no? No lo hace malo, solamente lo hace que está viendo desde una visión que no es compartida con nosotros, ¿no? Ahora, en el caso de Pandora Papers, creo que algo justo también que tiene es que se diluye, ¿no? O sea, este tipo de colaboraciones diluyen también como el objetivo, ¿no? O sea, que los periodistas dejemos de ser un objetivo tan fijo.
porque entonces todo esto se comparte entre todos. O sea, si bien somos unos cuantos periodistas los que participamos en México en la investigación, y seguramente por ahí una de las compañeras puso los nombres de todos, ¿no? Los que participamos, y alguien le respondió en un tweet como de, me parece que los acabas de exponer y los acabas de poner como en la mira, ¿no? Algo así respondió alguien en un tweet. Y pues probablemente, pero creo que en general este tipo de colaboraciones ayuda a que esto se pierda, ¿no? Y también ayuda a que entonces tenemos un paraguas que es este ICIJ, y cuando pasan cosas que nos pueden poner en peligro o que nos pueden hacer sentir que estamos desprotegidos o lo que sea, primero está la responsabilidad de cada uno de los medios, que en este caso tanto Proceso, Univisión, El País, Quinto Elemento, apoyan totalmente al periodista que está trabajando en este tipo de historias, ¿no? Pero luego también está como esta otra capa de protección, o por lo menos de ayuda, o por lo menos de decir, está pasando esto en este país, ok, entonces, ¿qué podemos hacer desde los otros países también, ¿no? O sea, también en el tema del respeto, si le queremos llamar así, al periodista, o de la protección al periodista, ese tipo de proyectos ayuda a que entre todos, pues, nos ayudemos, nos protejamos, ¿no? No sé, algo que está pasando ahora, por ejemplo, con el caso de Alex Saab, este hombre que fue extraditado recientemente, que es supuestamente testaferro de Nicolás Maduro. Gente de Venezuela, de Armando Info, la está pasando muy mal porque ellos estuvieron reportando esto, ¿no? Y la está pasando muy mal. También Univisión lo ha estado reportando en los últimos años. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues que todos tenemos la vista puesta en qué podemos hacer por los colegas de Venezuela, ¿no? ¿Cómo les podemos ayudar? Por lo menos haciendo ruido en redes. Entonces, creo que esto, más allá de lo individual, hay que verlo otra vez como colectivo, ¿no? O sea, no me parece que haya como una cultura como de falta de respeto al periodista. Creo que hay opiniones y creo que se pueden focalizar en uno o en otro, pero también creo que este tipo de proyectos y el otra vez hacer red nos ayuda a dejar de estar tanto en el foco, ¿no? Y digo, si quisiéramos que todo el mundo nos quisiera, no seríamos periodistas, definitivamente. Gracias, Claudia. Nos estamos acercando ya al final y vamos a hacerles formular la última pregunta para que nos ayuden contestando en más o menos un par de minutos cada uno. Sé que es un poco infame pedirles eso, sobre todo con el tipo de pregunta que es. Se quedan algunas otras en el tintero a las que seguramente van a tener ustedes acceso por continuar la conversación, pero esta pregunta tiene que ver con los momentos, las circunstancias en las que a veces es difícil publicar, ¿no? Que no permiten publicar esta información que es relevante. Lo que nosotros, Mari Carmen y yo habíamos discutido como los dilemas éticos a los que se enfrentan durante estos procesos de investigación y cómo lidian con ellos, de cómo decir, qué decir, cuándo decir, etcétera. Entonces, si pueden hacer cada uno una reflexión a ese respecto y cerrar con eso, muchas gracias nuevamente. Si les parece bien, empezamos con el orden inverso como abrimos esta mesa. Entonces, digamos con Claudia, luego con Mathieu y terminamos con Jorge, por favor. Adelante, Claudia. Creo que una de las ventajas precisamente es otra vez, ¿no? Que se puede hablar entre muchos. O sea, creo que cuando se investiga algo de forma sola o solamente con tus colegas cercanos o en el mismo medio, pues los dilemas éticos se vuelven también solitarios, ¿no? Entonces tienes que decidir con tu editor o con el jefe o con, ¿no? O sea, pero son pocas personas las que entran como a mirar cuál es el problema y cuál es como la ética de cada quien y la ética del medio o de la organización, ¿no? Y entonces creo que uno de los beneficios de este tipo de proyectos es también eso, ¿no? O sea, entre todos, como decía Mato en algún momento, tenemos que negociar. O sea, así como negociamos qué día publicábamos lo de celebridades, qué día se publicaba lo de Pemex, qué día se publicaba lo de Romero Durán, todo eso se negoció, ¿no? Y fueron negociaciones de pronto que no podíamos avanzar porque estábamos algunos como ahí muy en nuestro punto de vista, ¿no? Pero entonces creo que el otro lado, el beneficio de eso es que tenemos también en dilemas éticos este acompañamiento. Y otra vez, no solamente nosotros como grupo de México, sino a nivel internacional. Y se ponen ciertos estándares, ¿no? O sea, ahora cada medio decidirá lo que es importante, lo que es interesante
para ellos publicar para su audiencia, ¿no? O sea, desde ahí hay una decisión independiente del medio que está participando y de lo que quiere publicar. Pero creo que en el caso específico de dilemas éticos, quizá Matthew pueda pensar en algún ejemplo más específico que estuvo más tiempo en investigación, pero creo que lo que es bueno también es eso, que estamos acompañados y todo se habla y todo se negocia, y entonces decimos, ok, publicamos esto, ¿cuándo lo publicamos? ¿Cuánto tiempo les damos para que respondan? Nos aseguramos de que les llegaron las cartas, ¿no? O sea, podemos hacer un esfuerzo más grande para que les lleguen las cartas. O sea, todo ese tipo de preguntas, de dilemas, tanto en el proceso como en la publicación o en lo que se va a contar, o decimos, aparece tal persona, por ejemplo, pero no hizo precisamente una empresa offshore, sino que usó uno de estos despachos como para que fuera su abogado. Esto es un caso real. Y algunos decíamos, no, tenemos que publicar, y otros decían, no, no lo publiquemos porque no es lo mismo, no los podemos poner en la misma bolsa que a los demás, ¿no? Ahí al final no lo publicamos porque justo se habló y se llegó a la conclusión de que tenían razón. Matthew era uno de los que decían, no, no lo podemos porque no está mal, lo que él hizo no está mal, ¿no? Entonces ahí era un dilema ético al final, y lo resolvimos hablándolo, negociándolo y convenciéndonos entre nosotros, ¿no? Gracias, Claudia. Matthew, por favor. Sí, pues en realidad, dilema ético, yo creo que en estas investigaciones yo nunca he tenido, en el sentido de que para mí todo lo que es secreto no tiene ninguna razón de ser secreto. O sea, no hay nadie más que alguien que tiene una estructura escondida offshore podrá justificar que sea tan escondido. O sea, hay formas de proteger tu dinero de forma transparente, digamos, al interior de un país o etcétera. Aquí nada justifica la existencia de la industria offshore, sino la secrecía y la evasión o el no pago de impuestos, ¿no? Entonces, para mí, yo no tengo ningún problema ético en que se haga público, excepto en casos en los que en efecto alguien pruebe que todo está en orden y esto, pero nadie lo hace. O sea, cuando pedimos documentos del SAT, nadie entrega nada porque en general no lo son. En el caso, en efecto, el que menciona Claudia, se me había olvidado, sí era muy interesante porque era un caso de Carlos Slim, porque Carlos Slim no aparece en los Pandora Papers, pero una empresa constructora de él, que tenía operaciones en Panamá, contrató a uno de los despachos del que aparece información para temas de demandas ambientales, etcétera, digamos. Pero no, era una empresa real, era una empresa con empleados que construyen hidroeléctricas, etcétera. Entonces, lo que se planteó fue, pero a ver, esto no es un offshore, o sea, esa es una empresa. Él contrata a este despacho, pero nos estamos apartando de lo offshore. Aquí ya es un uso, o sea, digamos, él tiene una empresa en Panamá porque tiene negocios en Panamá, tiene un contrato en Panamá. Tiene demandas ambientales y esto sí es de interés público, a ver qué demandas tiene, qué hicieron sus empresas, pagan bien, pagan mal, destrozan la naturaleza, son depredadoras. Ese sí es de interés. Y yo donde yo dije, oigan, pero si mezclamos a Carlos Slim con Germán Larrea, con María Asunción Aramburu Zavala, quienes sí tienen estructuras offshore, o sea, offshore en el sentido de sociedades de papel, fantasmas, para tener una casa en Estados Unidos, un avión, un jet privado, etcétera, pues vamos a mezclar todo y Carlos Slim puede salir a decir, a ver, a mí ¿por qué me meten ahí si yo no tengo offshore? Y lo que ustedes dicen se contradice. Y entonces lo que yo decía era, oigan, pero si nos desmiente Carlos Slim al primer día de decir que todo está mal, nos va a ir muy mal. Y entonces, pero sí se armó un debate pues interesante. Finalmente estuvo el sobrino de Slim, que en sí tenía su offshore.
Pero Slim, digamos, la libró para esta vez. No tengo ni la menor duda de que Slim ha de tener un mundo de offshore ahí y un chingo de dinero escondido, pero esta vez no salió. Pero eso sería. Yo de temas éticos, la verdad, no tuve ningún problema. Gracias. Jorge, por favor, cerramos contigo. Una de las características del periodismo de investigación es no golpear por golpear. No se trata de salir a dar golpes porque sí. No. Es la revelación de secretos que tiene que ver con corrupción, evasión de impuestos, narcotráfico, en fin, son variados los temas. Y todo dilema ético se diluye cuando cumples con la obligación de dar información lo más completa posible, lo más completa, lo más balanceada, lo más equilibrada posible. Y para eso justamente están los estándares que decía Claudia. Con ICIJ tenemos como regla que no podemos publicar un solo nombre que no haya sido consultado y verificado. Esto es muy importante porque por eso el periodismo de investigación no es golpear por golpear, sino que debemos cumplir estos estándares universales de ejercicio periodístico. Ya después vienen otro tipo de dilemas que es decir, qué publico y cómo lo publico, y ya ahí entra la línea editorial de cada medio. Nosotros, y yo lo comento, tuvimos el caso ahora en Pandora Papers, el caso de Julio Scherer, muy comentado, el caso del entonces consejero, bueno, no entonces, ya cuando hicimos la investigación ya no era consejero jurídico, pero tenía poco tiempo de haber sido consejero jurídico de la Presidencia de la República, y que al mismo tiempo es el hijo de don Julio Scherer, el fundador de Proceso. Entonces, allí el tema fue, y lo conversamos mucho con Mateo, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos que publicarlo, tenemos que darlo a conocer, tenemos que preguntar, tenemos que dar la información lo más exhaustiva posible, y tenemos que decir, bueno, aquí está esto. ¿Y cómo fue? Lo consultamos a Julio, contestó lo que tenía que contestar, en fin, lo que quiso contestar, y ahí está. Entonces, Proceso, digamos, enfrentó este dilema, pero en efecto era una obligación en la tradición periodística de Proceso dar a conocer ese caso. Muy, muy interesante punto que nos acabas de comentar, Jorge. Gracias por hacerlo. Y con esto cerramos esta charla de esta tarde. Agradecerles, por supuesto, Jorge, Mateo, Claudia, Mari Carmen, Tere. Gracias por estar aquí con nosotros, y a nombre del Tecnológico de Monterrey y de Proceso les damos las gracias. Manténganse pendientes de nuestras redes porque habrá otras mesas, otras actividades en las cuales vamos a seguir dialogando y reflexionando sobre todo en qué estado se encuentra México y el mundo alrededor del periodismo de investigación. Gracias a todas y a todos, que tengan una excelente noche. Estamos en comunicación. Gracias a todos.